Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar? Sí, Brenda, en efecto, puedes avanzar. Ok, perfecto. Bueno, pues como ya me presentaron, soy Brenda Latorre y les voy a hablar de un método de secuenciación de nueva generación llamado DMB-seq, por sus siglas en inglés o DMB-seq. Y se trata de nanobolas de DNA desarrollado o implementado por MGI. Entonces, antes de empezar a hablar de qué se trata esta tecnología, voy a hablar un poquito, me voy a ir un poquito hacia atrás, pero no voy a tardar tanto porque sé que algunos de ustedes ya tienen conocimientos acerca de esto. Pero solamente para recalcar, y precisamente porque pues hoy es un día especial, Día del DNA. Entonces, ya todos sabemos de dónde viene la vida. Necesitamos tener una célula anterior para que se genere una nueva célula y si nos vamos un poco más adentro, no solo a nivel celular, sino a nivel molecular, podemos o sabemos que el corazón de todo eso es el dogma central de la biología molecular, en donde habla acerca de el DNA se puede transcribir a una nueva molécula llamada RNA. Esta molécula de RNA se puede traducir a otra molécula llamada proteína y básicamente este es el dogma central de la biología molecular. El DNA a su vez se puede replicar. Ya sabemos que el RNA también, que de RNA se puede obtener DNA. Y sabemos también que las proteínas pueden regular al DNA o pueden regular al RNA. Entonces, esto más que una cosa lineal, pudiera ser algo más circular, en donde todas estas moléculas conviven. Pero lo que sí tenemos muy claro, digo, hay algunas cosas que todavía tenemos por descubrir, pero lo que sí tenemos muy claro es que básicamente lo que nos hace ser o lo que determina eh, tal cual como somos como organismos vivos o incluso no tan vivos, en el caso, por ejemplo, de los virus, en donde todavía no tenemos definido si están vivos, muertos o dónde los ponemos, pues es justo el ácido nucleico y particularmente llamado el ADN o DNA. Entonces, como ustedes ya lo saben perfecto, el ADN está formado de 4 moléculas importantes llamadas bases nitrogenadas, adenina o nucleótido, o sea, su componente con un fosfato y un azúcar, perdón, adenina, timina, guanina, citosina, y en el caso del RNA, pues se reemplaza la timina por el uracilo, y esto es de lo que todos los seres vivos les digo, no sabemos dónde poner, como los virus, estamos hechos. Entonces eso ya lo sabemos, así que fue un punto bien importante que se mencionaba en el video introductorio, cuando se empezó a descubrir esta molécula, pues fue algo muy interesante, muy importante, porque al final es una molécula muy estable y es responsable de la herencia, responsable de la vida. En un principio se pensaba que eran las proteínas, que no era el DNA, porque las proteínas son muy dinámicas y algo tan dinámico como la herencia, pues se creía que no podía ser responsabilidad del DNA, que es algo tan estático. Pero obviamente cuando se empezó a avanzar en estudiando esta molécula, bueno, pues ya obviamente nos dimos cuenta que en realidad es el DNA el responsable de la vida y como lo que les decía, perdón, el que nos determina como organismos. Entonces eso ya lo sabíamos, ya teníamos un gran punto a nuestro favor, pero ahora ¿qué teníamos que hacer? Bueno, pues teníamos que ser capaces de leer ese DNA. Pudimos descubrir que estaba hecho de A, C, G y T, pero ¿cómo es posible que estas 4 moléculas puedan formar o determinar que hay un perro, un humano de género femenino, un humano de género masculino, o un gato, un ratón, etcétera? Si todos compartimos esta misma molécula que está formada por estas 4 bases. O cómo podríamos determinar si, por ejemplo, en el caso de las bacterias, que igualmente están hechas de DNA, que tenemos la cepa 1, la 2, la 3, la 4, que la 1 es peligrosa, la 5 no, la 6 me sirve para tal cosa. Entonces, ¿cómo podíamos determinar eh, la diferencia entre estos diferentes microorganismos? Bueno, pues teníamos que leer el DNA, teníamos que leer base a base. No, ya sabemos que está hecho de 4 bases, pero ¿cómo están acomodadas esas 4 bases? Si va una A y luego una G, y luego sigue una T y luego una C, y etcétera. Entonces, a este proceso de conocer base a base o de leer el DNA base a base, se le llama secuenciar. ¿Y por qué es importante secuenciar? Pues porque el orden de estas 4 bases va a determinar si somos una especie o la otra, si pertenecemos a una etnia o a la otra, o si tenemos o podemos tener la capacidad de hacer
una proteína de esta forma o probablemente de otra forma. Entonces, todo comenzó, el proceso de secuenciación de ADN comenzó con Sanger, como todo el mundo ya sabe, en el 77. Ellos idearon un método de poder de lectura de este DNA y de ahí se desencadenó todo. Otro punto u otro paso importante fue la secuenciación del ADN. A partir de que se genera el método de secuenciación por Sanger, empieza a aumentar o a acelerarse este desarrollo de tecnología para poder leer de manera más eficiente el ADN. Y hubo un momento en que un grupo de personas de diferentes países se reunieron, se sentaron y lo que acordaron era que necesitábamos secuenciar el ADN de los seres humanos. ¿Por qué? Pues por lo que les acabo de decir. Saber exactamente de qué estamos hechos, pues nos podía poner en el plano de ahora sí podríamos determinar si una persona pudiera ser susceptible a una enfermedad o pudiera tener un factor de riesgo probablemente, o simplemente determinar de dónde venimos, quiénes nos parecemos más, etc. Entonces, se realiza o se genera perdón, este consorcio de la Organización del Genoma Humano, y de ahí se empieza a tratar de secuenciar con el método que existía en ese momento, que era Sanger, que son pedacitos muy chiquititos. Se empezaba a tratar de secuenciar o de leer base a base el DNA humano. Por ahí se dice que hubo 5 donadores de este DNA, que es el DNA se mezcló y ahí al principio no importaba el DNA de quién fuera, si venía de una persona X, Y o Z, porque el punto era que los seres humanos convertimos la mayor parte de nuestro DNA y lo que queríamos justamente era tener una referencia, una base, y de ahí después se podría generar o se podría intentar hacer otro tipo de proyectos en donde ya no era encontrar lo que teníamos igual, sino ahora lo que teníamos diferente, pero se tenía que partir de algún lado, por eso es que se hizo este proyecto de genoma humano. Una vez que se termina el proyecto de genoma humano, sale a relucir muchas cosas. A la administración de Barack Obama le toca dar como estos resultados de qué había pasado, qué había sucedido con ese proyecto que duró muchos años, que costó mucho dinero. Y algo que ellos decían es que por cada dólar invertido, que fueron billones de dólares, se había recuperado 144 dólares. Entonces, si se habían invertido billones de dólares y se había recuperado por cada dólar que se invirtió 144, pues la cantidad de dinero fue inmensa. Y no solo eso, se explicó en este reporte final, sino también algo que sucedió fue que la tecnología fue avanzando a pasos agigantados. ¿Por qué? Pues precisamente porque analizar o tratar de secuenciar el genoma humano en pedacitos chiquititos como lo puedes hacer con Sanger, pues era extremadamente complicado, por eso costó tanto dinero y por eso se tardó tanto tiempo. Entonces, a la par que se iba haciendo o avanzando en la secuenciación del genoma humano, se iba aumentando o se iba mejorando la tecnología con la que se contaba para analizar este DNA y para hacerlo de forma mucho más rápida. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, en 2000, me parece que fue 2003, que sale el primer artículo en donde ya se secuenciaba un genoma completo de manera privada, por decirlo de alguna forma, en un laboratorio, en una universidad, y se te habían tardado 3 meses. Entonces esto fue así un gran evento, una gran noticia, porque pues el genoma humano se tardó muchos años y en ese momento ellos estaban reportando que se estaba generando, se estaba secuenciando un genoma humano, que fue el de Watson, en un tiempo récord para ese tiempo. Entonces, en esta gráfica lo que les quiero mostrar es justamente esto, que cuando fue aumentando la capacidad tecnológica o fue mejorando la tecnología para poder secuenciar el DNA, algo que también pasó es que el costo de la secuenciación disminuyó. Tan es así que ahora es muy accesible o sucede algo que probablemente en esos años no nos hubiéramos imaginado, que es que una persona puede tener secuenciado su genoma o su exoma o un panel de genes de forma mucho más accesible, de forma mucho más rápida y que prácticamente cualquiera pudiera tener acceso a eso y que todos los países en general estamos tratando de que justo la gente tengamos acceso a esto. Entonces,
Aquí más o menos en este año, en 2015, es cuando surge el método de nosotros que se llama DNB-seq o DNB-seq Technology. Es un método de secuenciación de nueva generación y se le llama así de nueva generación porque justamente la primera generación de secuenciación fue el desarrollado por Sanger, y a partir de Sanger solamente puede secuenciar un fragmento en particular y a lo mucho unas 700, 750 bases. Pero si queremos secuenciar todo un genoma o todo un exoma, bueno, pues entonces necesitamos un método de secuenciación masiva en paralelo. Así que ese método de secuenciación masiva en paralelo, cuando se empiezan a desarrollar estos métodos, a estos se les llamó de secuenciación de nueva generación, y hay segunda generación y hay tercera generación. Entonces el de nosotros es un método de secuenciación de nueva generación, de segunda generación en particular, y hasta que se refiere a que son fragmentos cortos. Nosotros tenemos el DNA, lo hacemos pedacitos, lo fragmentamos, y cada uno de esos pedacitos que van a representar a todo el DNA lo podemos secuenciar al mismo tiempo en paralelo. Entonces, ahora, ¿para qué sirve secuenciar? ¿Para qué sirve leer base a base el DNA? Pues es justamente si nosotros entendemos esta primer parte que traté de explicárselas o de comentárselas, porque ustedes obviamente ya lo saben. Si entendemos que todos los seres vivos estamos hechos de DNA y que el DNA es lo que nos puede diferenciar a unos de otros, bueno, pues entonces con eso podemos leer prácticamente a todo lo que se nos ocurra y lo podemos aplicar básicamente a todas las áreas de la vida. Entonces por ahí tengo esta figura en donde dice seguridad alimentaria, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, no sé si por ahí alguna vez les ha pasado que de repente no sabemos si estamos consumiendo una especie de, no sé, arroz, frijol, maíz o lo que sea, alguna planta que pudiera ser nociva para nosotros o que no sabemos cuál es el potencial que tiene esta planta. Lo que se intenta hacer, por ejemplo, en esta área de la investigación en cuanto a la seguridad alimentaria es, bueno, pues si tenemos una especie, por ejemplo, que es muy buena para consumo humano, pues habría que secuenciarla, probablemente guardar esa información y tener un banco ahí un biobanco de esta especie, o simplemente comparar las secuencias y determinar si lo que estamos consumiendo es seguro o pudiera estar por ahí contaminado a lo mejor con un patógeno, o incluso en un área que es bastante controvertida, pues a lo mejor tratar de mejorar la especie y mejorarla como lo hacen algunas empresas, tratando de reconocer cuáles son las secuencias génicas que codifican para una proteína que le permite sobrevivir a condiciones de estrés sobre otra, y entonces tratar de mejorarle esta otra especie que a lo mejor es mejor para consumo humano, pero tiene un mejor desempeño en condiciones de estrés ambiental, y de esta forma poder tener una mejor seguridad alimentaria. En el caso de la prevención de enfermedades y el control de enfermedades, pues lo hemos visto. Ahorita justo veíamos en esta vigilancia y todos lo vivimos en estos años de pandemia, cuando empieza a surgir el virus, pues se empieza clínicamente a tener síntomas de algo que se parece, pero no es, pero no sabemos. Entonces, afortunadamente, ¿cuál era la forma más segura de saber a lo que nos estábamos enfrentando? No probablemente saber cómo combatirlo en el momento, pero al menos sí saber a lo que nos estábamos enfrentando, pues era justamente tomar ese organismo patógeno que estaba causando estos síntomas clínicos, secuenciarlo, porque pues no había de otra más que ver el ácido nucleico, y ahora sí que el ácido nucleico no miente, en este caso del SARS-CoV-2, el RNA, pues no iba a mentir. Entonces los investigadores, en cuanto analizan este ácido nucleico y lo comparan con lo que ya se encontraba registrado, pues se dan cuenta que se parece a algo, pero no es. Entonces que la conclusión fue, es un nuevo virus de una familia conocida, sí, pero este es un nuevo virus al que nos estábamos enfrentando. Y por ahí, por ejemplo, también hubo mucha controversia con las vacunas, porque salieron tan rápido y demás. Pues es justamente también por esto, porque los métodos, estas nuevas vacunas, esta nueva forma de generar inmunidad artificial, por llamarle de alguna forma,
era gracias a que ya se tenía mucho campo detrás y que entonces ya se conocía la secuencia del virus y entonces esta secuencia se la podríamos enseñar a nuestras células para que las células después hicieran lo propio y desarrollaran anticuerpos contra este nuevo patógeno. Y eso ha sido, o fue también muy rápido justo por todo este camino que ya teníamos recorrido en cuanto a la secuenciación masiva de los ácidos nucleicos o NGS. Y lo más importante o lo más visible es, por ejemplo, este tipo de aplicaciones que están dirigidas a la medicina, a la salud humana, la salud reproductiva, al cáncer, etcétera, porque nosotros pues podemos secuenciar el DNA de una persona y gracias a todo lo que ya se tiene detrás podríamos determinar que una persona pudiera ser susceptible a, pudiera desarrollar tal enfermedad o pudiéramos darle algún medicamento, mejorar el pronóstico o el tratamiento con base en lo que nosotros estemos leyendo en sus ácidos nucleicos. Entonces, nada más rapidísimo para que no, por si alguno por ahí tiene la duda, ya se los había mencionado, pero este método de secuenciación de NBC, que es NGS, que significa Next Generation Sequencing, o secuenciación de nueva generación. Los de segunda generación, que es justamente donde se encuentra el método del que les voy a hablar, son métodos de secuenciación masiva paralela, tienen un alto rendimiento, la secuenciación es por síntesis y las lecturas que vamos a hacer del ácido nucleico son pequeñas. Entonces, ¿a qué se refiere que es una secuenciación por síntesis? A que en realidad es una especie de PCR lo que vamos a hacer para poder secuenciar nuestro DNA. Pero ahorita hablamos de esto. Igual para entrar un poco en contexto y saber más o no perdernos de repente con el lenguaje, cuando hablamos de las muestras, ¿qué podemos secuenciar? Pues ácidos nucleicos, llámese DNA o RNA convertido a DNA complementario, pero al final de cuentas es de lo que estamos hechos todos los seres vivos e incluso los virus, ya sea DNA o RNA, y eso es lo que nosotros podemos secuenciar. Y cuando nosotros hablamos de aplicación, a lo que nos referimos es qué tipo o qué parte del DNA voy a secuenciar. Si quiero secuenciar todo el DNA, entonces la aplicación que yo voy a hacer es Whole Genome Sequence. Voy a secuenciar todo el DNA. Puede ser el DNA de un humano, puede ser el DNA de una bacteria, el DNA de un virus, de una planta, el DNA de una muestra que yo tome, por ejemplo, de suelo, en donde seguramente no va a haber nada más un microorganismo, sino va a haber varios, pero todos están hechos de DNA. Entonces, al final, eso es exactamente lo mismo, Whole Genome Sequence o secuenciación de genoma completo. En el caso de los humanos, porque es donde se tiene más desarrollo, probablemente si yo quisiera tener un impacto clínico, secuenciar todo el genoma no me va a dar un impacto inmediato en ese momento. ¿Por qué? Porque hay, ustedes lo saben, se supone, en el video vimos que es un gen, de qué se trata un gen o a qué se le llama un gen. Entonces es esta parte de DNA que se puede transcribir y que incluso podría traducirse. En el caso de nosotros los humanos, este tipo de DNA es el menor que tenemos. Es la menor cantidad o la menor proporción de DNA tiene la capacidad de hacer esto. Entonces, y sobre todo algo que se pueda traducir, a lo mejor que solo se transcriba, hay mucha mayor cantidad, pero que además de transcribirse se pueda traducir y tengamos una proteína como producto de esto, es la menor cantidad de DNA. Entonces, clínicamente hablando, todo seguramente va a tener un impacto. Las regiones no codificantes, las regiones reguladoras, etc. Pero algo que vamos a ver específicamente y de forma muy inmediata que tenga un impacto clínico va a ser una proteína. Si se hizo, si no se hizo, si se hizo bien o se hizo mal. Entonces, esas regiones del DNA, por eso son mucho más buscadas hablando clínicamente, porque van a tener un impacto muy pronto y muy directo. Entonces, si yo no quiero secuenciar solo el DNA, pero quiero secuenciar exactamente esa parte de DNA que se puede transcribir y traducir, entonces lo que voy a hacer es un exoma, una secuenciación de exoma, o abreviado en inglés, WS, una secuenciación de exoma. Y me voy a quitar la mayor parte del DNA y solo me voy a quedar con alrededor del 1.5, 2% de nuestro genoma, y entonces va a ser mucho más fácil de analizar porque no es todo el genoma, va a tener una implicación clínica mucho más directa, pero obviamente pues se corre el riesgo de que se esté perdiendo por ahí alguna información que pudiera ser importante. Ahora, si no me interesa al final, pues aunque es menor, mucho menor que el DNA completo, pues de todas maneras sigue siendo una gran cantidad de DNA importante.
y a lo mejor no es lo que quiero. Yo estoy trabajando con pacientes que tienen cáncer y un cáncer muy específico, en pulmón, en riñón, en hígado, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿qué puedo hacer? Puedo yo reducir la información de ADN que voy a analizar porque solamente me interesa algo en particular. Entonces, en ese caso, puedo analizar un panel de genes. Genes que estén asociados, por ejemplo, al desarrollo de un tumor, al desarrollo de un tumor en específico, como pudiera ser pulmón, a una cardiomiopatía, a una enfermedad cerebral, etcétera. Entonces, cuando yo todavía disecto un poco más el DNA y no lo quiero analizar todo, ni siquiera todo el exoma, solo una parte de ese DNA, entonces es relacionado a algo en particular, entonces yo puedo analizar un panel de genes. Y de la misma forma que se analiza el DNA, también puedo analizar el RNA total, todo lo que se esté transcribiendo en un momento determinado en una célula determinada, o puedo irlo también ahí como disectando un poco entre el RNA codificante, como el mensajero, o los RNAs no codificantes, ya sean largos, pequeños, circulares, etc. Entonces, ¿de qué depende la aplicación que yo decida escoger? Bueno, pues depende de cuál es la pregunta que yo tenga y cómo voy a contestar esa pregunta. Y la última que habla acerca de este lenguaje que de repente utilizamos en NGS es librería o biblioteca traducida al español. Es cuando nosotros ya el DNA o el RNA lo trabajamos de cierta forma, lo preparamos para estar listo para ser secuenciado. Es decir, yo tengo un fragmento de DNA y ese fragmento de DNA lo voy a convertir en una librería y eso significa que ya no es un DNA así, nada más tal cual como lo obtuve de la muestra o de la célula, del tejido, sino que ya tiene cierta preparación que esa preparación me va a servir para que yo lo pueda secuenciar o leer base a base. Y tenemos otros dos conceptos que son los reads o las lecturas, que justamente es la cadena de nucleótidos que yo voy a secuenciar, o sea, que quiero leer cómo están ordenados y después de una A sigue una C o una T o una G. A eso se le llama read o lectura. Y el tamaño del read es de cuántas bases voy a, o cuántas bases más bien dicho voy a leer de esta lectura. Puede ser 200, 300, 400, 500, etcétera. Son fragmentos cortos. Entonces, 500 es un fragmento adecuado para este tipo de secuenciación. Hay otros métodos que hacen secuenciación de fragmentos largos. Perdón. Pero en este caso, generalmente lo más común 200, 300, 400. Y lo que les digo, el read length es el tamaño o el número de bases que yo voy a secuenciar. Bueno, puedo secuenciar una sola cadena, puedo hacer un single end o puedo hacer un pair end, que significa que voy a secuenciar ambas cadenas, digamos como forward y reversa. Los adaptadores son secuencias sintéticas que nosotros utilizamos para poder manipular este DNA y tener una forma como de accesar a él. Y los barcodes o etiquetas moleculares son las secuencias también de diseño, son sintéticas que me van a permitir a distinguir a una muestra de la otra, por ejemplo. Y la cobertura o profundidad, que aquí hay cierta, ¿cómo decirlo? Este término se maneja un poco de manera ambigua, ya después lo entenderán por qué, y seguramente algunos de ustedes ya saben. La cobertura o la profundidad significa cuántas veces yo voy a leer ese fragmento y por qué necesito tener mayor o menor cobertura. Bueno, pues son repeticiones, es como cualquier experimento en biología molecular. Si tú repites una cosa 10 veces y de 10 te sale 2 una cosa y luego otras 2 otra cosa, bueno, pues está mal, hay algo que está mal. Pero si lo repites 10 y las 10 veces te sigue saliendo lo mismo, bueno, el resultado puede ser confiable. Entonces, me voy a adelantar. Ay, espérenme, ¿por qué? Ay, creo que la borré. Denme un segundo porque la oculté y no la dejé visible. Brenda, no hay apuro. Dime, Tienes tiempo todavía para poder dar tu conferencia. ¿tengo tiempo? Sí, todavía tienes tiempo. Ah, bueno, ok. Sí, pero me apuro. Esto lo voy a hacer en un video. Creo que un video va a quedar mucho más claro a qué me refiero cuando hacemos
o preparamos una librería y hacemos secuenciación masiva paralela. Entonces, lo que les decía es que vamos a obtener una muestra de DNA o de RNA. El RNA lo tendríamos que convertir a cDNA. Y una vez que tengamos DNA o cDNA, se van a tratar exactamente de la misma manera, porque estructuralmente hablando, entre el cDNA y el DNA no va a haber alguna diferencia. La diferencia es el origen, ¿no? De dónde viene. Pero en cuanto a estructura, DNA y cDNA los podemos tratar de la misma forma. Entonces, vamos a obtener nuestra muestra de DNA, ya sea de células, de tejido, tejido embebido en parafina, etcétera. De donde haya DNA, ese DNA lo vamos a poder secuenciar. Como les decía, este es un método de secuenciación de fragmentos cortos. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Fragmentar el DNA, porque tenemos esta cadena enorme de nucleótidos, uno tras de otro, y necesitamos fragmentar el DNA. ¿Cómo podemos fragmentar el DNA? Lo podemos hacer mediante un método mecánico, como un sonicador, o lo podemos hacer mediante un método enzimático, utilizar estas enzimas que pueden ser de corte frecuente, que no tienen una secuencia en específico, sino que cortan al azar, y vamos a tener fragmentos de diferente tamaño. Y nosotros después tenemos que seleccionar el fragmento con el que nos queremos quedar, 200 bases, 300, 400, dependerá de la aplicación que nosotros tengamos, de nuestro desarrollo bioinformático, etc. Entonces, una vez que tenemos fragmentado el DNA, muy probablemente el DNA no nos va a quedar en extremos romos, sino nos va a quedar algunos con extremos pegajosos. Entonces, lo que sigue es reparar esos extremos, simplemente ahí rellenamos esos extremos, y ya que está reparado ese extremo, entonces le vamos a agregar estas secuencias sintéticas. Tenemos todo el DNA de una célula o de un grupo de células. Ustedes imagínense si tienen un tejido y sacan un pedacito de ese tejido, ¿cuántas células van a ir ahí? Bueno, pues no sé, millones de células probablemente. Entonces, cuando ustedes obtienen el DNA, van a tener, supongamos, esto si fuera un gen, pues lo van a tener representado para empezar 2 veces de esa célula y luego no sé cuántas más, dependiendo de cuántas células hayamos obtenido el DNA. Entonces, todo el DNA va a estar fragmentado de esta forma y necesitamos tener una manera de poder manipular ese DNA. Pero no sabemos o no podemos hacerlo porque todo está cortado de manera aleatoria, y entonces, ¿cómo podemos como homologar todos estos fragmentos de DNA? Bueno, pues podemos pegarle estas secuencias que son de diseño, que son sintéticas, que se llaman adaptadores. Se los pegamos a los extremos simplemente con una ligaza y ya está. ¿Para qué me sirven estas secuencias adaptadoras? Esto que está en verde como aqua, esto es lo que yo quiero leer. Quiero saber cómo están ordenados los nucleótidos. Y esta secuencia en un verde más limón es lo que yo sí conozco porque se lo estoy agregando, es una cosa artificial, es una secuencia artificial que yo le estoy agregando al DNA. Entonces, ¿para qué me sirve esta secuencia artificial? Me sirve como un punto de partida, porque voy a tener que hacer PCRs, porque voy a tener que ponerle nucleótidos que identifiquen a una muestra de la otra, etc. Además de esta secuencia conocida y llamada adaptador, dentro del adaptador también va a ir una secuencia llamada barcode, que era lo que les decía. Entonces yo, por ejemplo, si tengo el DNA de una muestra, la muestra 1, a toda esa muestra le voy a poner el mismo barcode. Por poner un ejemplo, si fueran 5 bases, que son 10, pero bueno, ahorita no voy a hablar no voy a decir las 10. Si fuera A, C, G, T, A, G, ok, esas 5 bases van a estar en los extremos de todo el DNA proveniente de un paciente o de una muestra. Y a la muestra 2 le voy a poner el barcode número 2 y probablemente esa secuencia sea TAGC. Y entonces ya es diferente. Y a la muestra 3 le voy a poner CGTA. Y es otra secuencia. Entonces, yo de esa forma puedo distinguir a la muestra 1 de la muestra 2 de la muestra 3 con esas etiquetas moleculares que me permiten discernir entre de dónde proviene una muestra o un RIF y de dónde proviene el otro. Entonces, básicamente, eso es hacer la librería. Pero aquí voy a tener muy poco DNA. Muy poco DNA, es prácticamente el que yo obtuve de la muestra. Entonces, ¿qué necesito? Tener mucho más DNA porque necesito leer y leer y leer y leer este DNA, tener muchas repeticiones de este DNA. Entonces, ¿qué necesito? Necesito enriquecer este DNA. ¿Cómo lo voy a hacer? En el caso de nosotros, es mediante esta tecnología llamada DNB. ¿Qué hago primero? Desnaturalizo el DNA y estas secuencias, si se acuerdan, eran las adaptadoras.
Como les dije, es algo para homologar nuestros fragmentos, entonces me va a servir también como un sitio de priming. Este es un oligo que es complementario a los extremos, o sea, al final de cada adaptador, y por condiciones de astringencia, ¿qué va a hacer este oligo? Pues se va a poder unir o complementar a esta secuencia adaptadora. Al final aquí va a quedar una pequeña mella, llega la enzima, una ligasa que va a terminar por cerrar esa mella y ya tengo lo que nosotros conocemos como circularización. Es nuestro DNA blanco, que es este que quiero secuenciar y que ya está circularizado. Entonces, ¿ahora qué necesito hacer? Necesito replicarlo. Necesito generar más copias de este DNA y aquí es donde viene o de dónde viene el nombre de nuestra tecnología. Ay, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ay. Voy a utilizar esta enzima, que es una enzima que hace replicación en círculo. ¿Qué quiere decir? Ya que tengo este extremo, 3' libre, pues esta enzima me va a servir para poder amplificarlo. Se va a llegar, se va a pegar y va a empezar a hacer copias de ese DNA. Entonces ya tengo esa copia de DNA y se va a encontrar con esta doble cadena. Esta enzima tiene una particularidad, tiene una actividad de helicasa, entonces va a poder abrir. En cuanto se encuentra DNA de doble cadena, va a abrir y va a volver a pasar sobre el fragmento original, porque ya todo es doble cadena y lo va abriendo. Y entonces va a dar vueltas y vueltas y vueltas sobre el fragmento original. Y al final, ¿qué es lo que yo voy a tener? Un gran concatámero de mi DNA blanco, más los adaptadores y los barcodes, pero sobre todo de mi DNA blanco. Y entonces a esto es lo que nosotros llamamos como nanobola de DNA. ¿Ok? Ya tengo mi DNA que voy a secuenciar. Ahora, ¿dónde lo voy a secuenciar? Pues así como una PCR necesita un tubito en donde se lleve a cabo la reacción, la secuenciación de nueva generación necesita un soporte sólido llamado celda de flujo. Entonces, la celda de flujo, que es esta de aquí, aquí es en donde yo voy a depositar este DNA. Si tuviéramos un microscopio molecular y viéramos qué está pasando allá adentro en esa célula, en esa celda, perdón, lo que veríamos es esto. Esta celda está impregnada con este polímero especial a este lugar, pues tal cual le llamamos spot. Es un polímero que está cargado de forma positiva. El DNA es, como ya sabemos, tiene carga negativa. Y entonces el DNA o la nanobola de DNA se va a traer a ese spot y se va a quedar ahí pegado. Y acuérdense que esto es cadena sencilla. Entonces, una vez que está ahí pegado en este spot, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahora sí es la secuenciación por síntesis, que les digo, es una especie de PCR, tal cual. Entonces, vamos a meter la celda de flujo una vez cargada con las DNBs al secuenciador, que el secuenciador los ingenieros siempre lo describen como de una forma muy sencilla, es una especie de termociclador que está suplementado con un láser y una cámara que capta la longitud de onda emitida por las moléculas excitadas con ese láser. Entonces metemos la celda de flujo y ahorita vamos a ver lo que estaría sucediendo en el interior de ese secuenciador y particularmente en la celda de flujo. Entonces, les digo, es una especie de PCR. Entonces, cuando hacemos PCR, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos un DNA blanco y un primer que se pegue a nuestro DNA blanco y una enzima que pueda ir sintetizando las bases. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros, acuérdense que tenemos estas secuencias adaptadoras, nos sirven como sitio de priming, vamos a agregar un oligo que se va a pegar a esa secuencia y después vamos a agregar una polimerasa y le vamos a dar a la polimerasa nucleótidos, pero no son cualquier nucleótido, es un nucleótido marcado con fluorescencia, que además tiene un terminador. ¿Qué significa un terminador? Que al lado de ese nucleótido no se puede colocar otro nucleótido porque no hay forma de que hagan un enlace fosfodiéster. Entonces, una vez que la enzima se encuentra el primer, se pega y lee que en el blanco, en el DNA blanco hay una timina, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a colocar una adenina. Una vez que coloca la adenina, esta adenina está cargada o está marcada con un fluoróforo. Entonces, el láser que está dentro del secuenciador incide sobre esa molécula, se va a excitar ese fluoróforo, va a emitir una longitud de onda y esa longitud de onda es captada por el
por la cámara que tiene el secuenciador y va a ser traducida a una lectura. Y esa lectura va a ser que es la emisión de longitud de onda que se está midiendo en ese momento, es una adenina. Entonces, eso va a ser un ciclo de secuenciación. Y esto va a pasar a lo largo de toda la celda de flujo. Entonces, ¿qué seguiría? Les digo, es una especie de PCR. ¿Qué sigue? Pues que la enzima lea el siguiente nucleótido, pero no podría poner un nucleótido al lado porque acuérdense que no tiene un 3OH. Una vez que se capta esta longitud de onda, se quita ese bloqueo que se tiene en el 3'OH, se restituye y entonces ahora sí, al ladito de esta adenina, sí se podría colocar el siguiente nucleótido, que si la polimerasa lee que es una guanina, va a colocar una citosina que de igual forma tiene o un fluoróforo asociado a ella que se va a excitar con el láser, que era lo que veíamos acá, este es el láser, y entonces se va a medir la longitud de onda y se va a traducir como es una citosina, y después probablemente la polimerasa esté leyendo una adenina, y etcétera. Así se la va a llevar ciclo a ciclo, que pueden ser 100, 150, 50, etcétera. Y como vemos aquí, esto está pasando de forma paralela en todos los spots que tiene esta celda de flujo. Y básicamente eso es hacer secuenciación de tipo NGS. Ay, perdónenme. Entonces, ya nada más a forma de resumen, ¿cuál es la ventaja de la DMB6 sobre otros métodos que pudieran utilizar PCR? Seguramente todos hemos hecho PCR y sabemos cómo funciona. ¿Qué pasa con una PCR que tienes un DNA que es blanco? Este DNA, que es lo que está marcado en azul, una vez que se amplifica, y en vez de tener 2 moléculas, ahora vamos a tener 4. Cada una de estas nuevas moléculas que se está generando sirve como un nodo templado. ¿Qué sucede con la enzima, con las enzimas que hacen esta amplificación? Pues que pueden llegar a cometer errores. Si un error se comete y entonces la polimerasa en vez de colocar una citosina coloca una timina, eso es un error, puede ser una falsa mutación. Y el problema que tiene PCR es que ese error se puede amplificar porque este nuevo fragmento que pudiera tener el error, entonces va a servir como un nuevo templado y se va a amplificar. Es decir, todos los nuevos o todas las nuevas cadenas que surjan a partir de ese DNA con ese error van a tener ese mismo error que en realidad no es cierto, simplemente fue una falla de la polimerasa y por eso cuando se hacen NGS basado en métodos que utilizan PCR podemos tener falsos SNPs, falsos indels, falsos SNPs y las polimerasas tienen, ya sabemos que tienen un cierto sesgo hacia la cobertura en regiones ricas en guanina citosina. Eso en el caso de del inserto como tal, del DNA blanco que queremos leer. Si esto sucede en el barcode, es decir, esta secuencia que me permite distinguir muestra 1 de muestra 2, entonces, si el barcode cambia su secuencia porque hubo errores en la polimerización, entonces ya no voy a tener ACGTA, a lo mejor tengo ACGTE y probablemente había otro barcode con esa misma secuencia. Entonces voy a tener problemas en distinguir una muestra de la otra por ese tipo de errores que pueden surgir a partir de la polimerasa o de los métodos basados en PCR. En el caso de nosotros que hacemos esto que les decía RCA o por sus siglas en inglés Rolling Circle Amplification, la polimerasa, si se acuerdan del video, siempre hace las copias sobre el original. Entonces, no digo que no pudiera cometer un error, pero la probabilidad de que sea en el mismo nucleótido es muy baja. Es decir, por ejemplo, si en el primer nucleótido de la polimerasa, en vez de leer una adenina, se equivoca, o más bien, en vez de poner una timina, se equivoca y pone una citosina, va a ser en esa vuelta, en ese círculo que hizo. Al siguiente círculo que haga, va a volver a leer el templado original. Y la probabilidad de que coloque en ese mismo nucleótido un nucleótido erróneo, es decir, otra vez una C, es muy, muy baja. Entonces los errores ahí no se amplifican. Por eso la amplificación es lineal. Hay un bajo sesgo hacia errores que se puedan amplificar, no se van a acumular y eso no va a pasar ni tanto en el inserto, o sea, en el DNA blanco, ni en el barcode. Entonces, la probabilidad de que ocurran este tipo de errores es muy, muy baja utilizando este método de RCA. Y en cuanto a los secuenciadores, pues nosotros tenemos secuenciadores que son muy veloces.
Yo sé que a lo mejor no sé si estén familiarizados con los métodos, pero les digo, hace 30 años secuenciar el genoma humano tomó muchos años. Incluso secuenciar el genoma de Watson tomó 3 meses. Ahora un genoma completo o un exoma, por ejemplo, un exoma humano, lo podemos tener en 12 horas. Entonces, en 12 horas yo puedo meter a secuenciar el exoma de un paciente y voy a tener al final de esas 12 horas, o sea, es decir, al otro día, voy a tener el resultado de ese paciente. Entonces, los métodos han aumentado en cuanto a su velocidad, en cuanto a su precisión, y ahora este tipo de tecnología es mucho más accesible para una gran cantidad de personas, no solamente los institutos, no solamente las universidades, sino una gran cantidad de personas se pueden ver beneficiadas de esta nueva forma o de esta forma de secuenciar el DNA de manera masiva. Les tenía algunas aplicaciones que nada más se las voy a mencionar porque ya me tardan mucho, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Detectar patógenos. Eso es lo que les decía, yo tomo una muestra de algo que no sé qué está pasando, como lo que sucedió con coronavirus, simplemente lo secuencio, lo comparo con lo que hay en las bases de datos y puedo decir es tal o es una cosa nueva. En cuanto a salud pública, puedo utilizar también, por ejemplo, para aislar organismos que estén causando alguna enfermedad, o puedo analizar el genoma o el exoma de una persona y tener herramientas de pronóstico, de diagnóstico o incluso de tratamiento. Y en cuanto a las enfermedades, no solamente lo puedo aplicar a los humanos, sino también, por ejemplo, a los animales. Cuando estamos hablando del mercado agro, pues es algo muy importante determinar si si hay una infección en el ganado, en las aves, etcétera. Entonces, todo esto lo podemos hacer simplemente secuenciando. Algo que quiero que les quede al final es, el DNA es DNA. Y si algo está hecho de DNA se puede secuenciar y ese DNA secuenciado se puede analizar. Entonces, no importa de dónde provenga, el DNA lo podemos analizar de esta forma. Gracias. Excelente, muchas gracias por tu ponencia, Brenda. Muy interesante, con mucha información. El día de hoy me acompaña también la licenciada Graciela Santana. Ella me va a ayudar con la parte de las preguntas. Graciela, tenemos preguntas de los participantes. Graciela, no te escuchamos. Me parece que Graciela tiene problemas con el audio. De todas maneras, vamos a ver las preguntas que tenemos acá en el chat. Un segundito. Ok, tenemos una pregunta para Ana Cristina, del doctor David Beltrán. Él pregunta... vamos con esta primera. David Beltrán pregunta a Ana Cristina sobre la vigilancia viral. Específicamente, ¿se ve variantes de HLA? Me llama la atención si se ha hecho algo específicamente referente a HLA-C. Se ha visto que en otras infecciones virales también está afectado y se ha visto que la sobreexpresión o baja expresión es asociada a evasión de respuesta inmune. ¿Se sabe algo de HIV y estas proteínas? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Bueno, el estudio que estamos llevando a cabo, estamos subtipificando el antígeno leucocitario humano de la clase 1C y el objetivo final es observar si los alelos de esta clase están asociados a la progresión o protección. Entonces, una vez identifiquemos los haplotipos que existen en la población, compararemos con literatura para conocer si existe un patrón sobre expresión o evasión de respuesta inmune. Por ejemplo, ya se ha reportado en la literatura que existen alelos de riesgo del tipo C, con C0304, C0401, C0702. Entonces, una vez hayamos identificado todos los diferentes haplotipos que hay en la población, pues podríamos ver si tiene alguna asociación con esta respuesta inmune, pero por el momento no. Igual muchas gracias por la pregunta.
Brenda, tenemos una pregunta de Senia de León. Ella pregunta si Next Generation Sequencing sirve para análisis de microsatélite. Sí, en cuanto a microsatélites, para saber la diferencia, por ejemplo, en cuanto al número sí se puede, nada más que los microsatélites son tan pequeños que necesitaríamos, para que fuera un estudio que valiera la pena, necesitaríamos meter una gran cantidad de muestras, porque este tipo de métodos son de alto rendimiento. Entonces, al final, es como en algún momento ponía el ejemplo de si tienes una placa de 96 pozos para PCR, pues tú tienes la oportunidad de poner 96 muestras ahí. Si solo la vas a ocupar para uno, porque solamente tienes una muestra, entonces lo puedes hacer, pero pues a lo mejor no es tan redituable hacerlo. Si lo haces para 96, pues evidentemente sí. Y no puedes hacerlo para 192, por ejemplo, porque solamente tienes espacio para 96. Entonces, cuando es algo de contar algo pequeño como los microsatélites, sí se puede, nada más que cuesta un poco más de trabajo y al final necesitas tener una gran cantidad de muestras para que el output sea redituable. Excelente. Brenda, tenemos otra pregunta para ti en este caso también, de parte del doctor David Beltrán. Sabiendo que NGS es una herramienta genial para ver variantes en el ADN, ¿sería posible ver, por ejemplo, en un tumor sólido, diferentes genotipos de células formando este tumor encapsulado? Sí, ahí hay diferentes abordajes, ¿no? Con el cáncer es una enfermedad que es muy compleja de analizar, pero hay diferentes abordajes. Entonces, uno de estos es aumentar la profundidad. Cuando nosotros hablamos de cobertura, estamos hablando de si el 100% o el 99% de las bases de la secuencia que estemos analizando van a estar ahí representadas. Cuando hablamos de profundidades, hablamos hasta dónde vamos a llegar, o sea, qué tantas veces vamos a repetir una lectura de un fragmento en particular. Entonces, hablando en el caso del cáncer, tenemos estas mutaciones, por ejemplo, que son pasajeras o son conductoras. Entonces, para saber si una mutación es realmente conductora y pudiera estar implicada necesitaríamos aumentar la profundidad. Eso en cuanto a analizando el DNA. En cuanto analicemos el RNA, bueno, pues podemos ver lo que realmente ese tumor en ese momento esté produciendo y podríamos tener idea de estos perfiles de expresión que se ven a lo largo de los tumores. Y de forma muy particular, hay estos nuevos métodos, relativamente nuevos porque ya tienen bastantes años, en donde podemos analizar los tumores a nivel de una sola célula o de un par de células o de 3 células, que son los métodos de tal cual así, single cell. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder ver con este tipo de análisis? Las poblaciones o determinar las poblaciones celulares que pudieran estar formando a un tumor. Entonces, todas estas cosas se pueden hacer. Nada más habría que decidir por cuál de estos caminos podríamos irnos. Ok, Brenda, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son tus impresiones sobre el análisis? Ah, es para ti. Es para Ana Cristina, disculpa. El Magíster Victoria pregunta, ¿cuáles son tus impresiones sobre el análisis bioinformático orientado en la taxonomía viral? ¿Te parece que este parámetro debe ser el único o debe apoyarse con las otras herramientas como la microscopía electrónica? Muy buena pregunta y gracias por ella. Bueno, la microscopía electrónica permite identificar ciertos virus que tengan como un morfotipo muy específico. Sin embargo, es muy limitado ya que observando morfotipos no se podría observar, por ejemplo, si existe una mutación en la proteína Spike del SARS. Entonces, para realizar taxonomía viral y conocer los single nucleotide polymorphisms y las mutaciones que provocan la generación de nuevas variantes, es mejor hacer un análisis nucleotídico, pero no quito que estas estrategias de microscopía sean complementarias para un estudio. Ok, gracias, Ana. El doctor Gustavo Adolfo Penacino de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense pregunta, ¿cuál es el costo por muestra de secuenciar un exoma humano, Brenda? Ok, en cuanto a costos, no tengo el costo, pero lo puedo poner en contacto con, me parece que está Aide, y ella con mucho gusto le puede dar esta información. Tengo una pregunta, Brenda. Si tú pudieras decir cuál es la fortaleza de la tecnología de DNB que tienes tú en tu compañía, ¿cuál sería? ¿Qué nos mencionarías que fuera lo más importante
a tomar en consideración cuando elijamos una tecnología como la tuya o se elija otra tecnología? Ujú. En general, yo lo que recomendaría es cuando una persona va a determinar, ahora sí me voy a ir por NGS y necesito comprar, por ejemplo, un secuenciador, primero que estén muy claros qué van a hacer, qué tipo de aplicación van a hacer. Porque dependiendo de la aplicación que vayas a hacer es la profundidad que necesitas. Y dependiendo de esa profundidad es el output que se tiene que escoger, y los secuenciadores tienen diferentes outputs. Entonces, tomando en cuenta ese primer paso, ya de ahí, hablando yo de la gran virtud que tiene DMVC comparado con otros métodos, es lo que mencionaba de que no está basado en PCR. Entonces, cuando hacemos PCR, podemos inducir errores porque son miles de millones de copias que se están generando de DNA en ese momento, y los errores que se puedan generar, las polimerasas no son infalibles, entonces tienen cierto grado de error. Así que cuando se genera un nuevo templado con un error, ese templado con ese nuevo error sirve como molde y se va a amplificar. En RCA, como les decía, la polimerasa siempre va a pasar sobre el fragmento original, entonces también va a cometer errores seguramente, pero los errores no se magnifican, entonces se diluyen básicamente ese error porque no va a tener representatividad. Igual como les comentaba, la posibilidad de que la polimerasa en RCA cometa el mismo error en el mismo nucleótido, es decir, que en el nucleótido 2, en vez de poner G, siempre ponga T, es prácticamente nula. Entonces, esos errores se van a diluir, así que no vamos a tener falsos SNPs, no vamos a tener falsos SNPs y no vamos a tener fallas o probables mutaciones en los barcodes que ya no me permitan determinar una muestra de la otra. Magnífico, Brenda. Muchas gracias por explicarnos. Con esta pregunta, pues, haríamos cierre de la actividad del día de hoy. Te agradecemos a ti, Brenda, y a la licenciada Ana Cristina por participar de esta jornada científica en el Día del DNA. No sin antes recordarles que esta semana es la Semana Mundial de los Profesionales del Laboratorio Clínico, y vamos a estar posteando en redes sociales diferentes imágenes, videos, hay podcasts de científicos tanto panameños como a nivel mundial que están celebrando pues la Semana del Laboratorista Clínico. Sin más, pues muchas gracias y me despido. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, Brenda. Chao.